que todo es por su gracia. Dice que el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. En Jesucristo Él es el sí y el amén, dice la Escritura. En Él tenemos las bendiciones de parte de Dios, pero que fueron adquiridas, compradas por Cristo. Dios es amor, definitivamente, pero a causa del pecado, el pecado del hombre hizo que se distanciara de Dios y atrajo sobre sí la ira de Dios. Por eso la Escritura también dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que merecemos nosotros es la muerte, porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios sobrepasa nuestro pecado. Amén. Si nuestro pecado es grande, si nuestros pecados son muchos, el amor de Dios es más grande todavía. La misericordia de Dios es más grande todavía. Y por eso debemos estar agradecidos con Él. Y tener presente esto siempre, para que no nos ensoberbezcamos, como decía Pablo, para que no nos llenemos de soberbia, de orgullo, sino saber que dependemos de Dios, especialmente en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida material, porque Él nos sostiene, porque Él es el que provee para suplir todas nuestras necesidades, porque Él nos da el aire de cada día, porque Él nos da el sol, porque Él nos da la vida. Vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte del tema Eliezer, el siervo fiel. Y hoy vamos a seguir ahí en el capítulo 24 de Génesis, así es que les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 24. Igual que la vez pasada, vamos a irle dando lectura conforme vayamos estudiando este capítulo, este pasaje de Génesis capítulo 24. Ahora voy a vamos a continuar en el versículo 17. Génesis 24. Bueno, voy a leer desde el versículo 15 para que tengamos esa continuidad. Génesis 24, versículo 15. Dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, está hablando aquí de Eliezer. Recuerden que él había orado a Dios y de alguna manera había puesto ciertas condiciones. Ya hemos dicho que eso es muestra de su confianza en Dios. Y por eso dice que aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí, hermanos, quiero que notemos esto. Vemos que se está cumpliendo lo que Eliezer le está pidiendo a Dios. Ya hemos dicho la vez pasada que Dios empieza a actuar aún antes de que tú empieces a orar, aún antes de que tú empieces a pedir. Dios ya está actuando. Amén. Y decía yo que no es que nosotros movamos la mano de Dios, no. Dios, Él no es un títere. Algunos ven a Dios como si Él fuera un títere, que Él hace lo que yo digo. Y que Dios está a mi voluntad, a mi disposición, cuando debiera ser todo lo contrario. Somos nosotros los que debiéramos estar a la disposición de Dios.
Y aún Dios mismo, siendo soberano, teniendo la autoridad, tampoco nos maneja como títeres. Él nos da libertad, pero sobre todo libertad al que es creyente, libertad a quien tiene el Espíritu de Dios. También esto hay que dejar claro, porque el hombre hace mucho énfasis acerca del libre albedrío. Y se nos dice que todos los hombres y mujeres tenemos libre albedrío. Pero hablando en términos espirituales y hablando en términos bíblicos, dice el Señor Jesús que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿dónde está esa libertad? ¿Dónde está ese libre albedrío? Si al fin de cuentas el hombre y la mujer no regenerados solamente hacen lo que les dicta su carne, lo que les dicta el pecado. Solamente aquellos que han conocido a Cristo y que le han aceptado y recibido como su Señor y Salvador, eso sí, es así, tienen verdadera libertad. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Así es que la única manera de ser realmente libres es por medio de Cristo. Él es el único que puede traer libertad. Y ahora, hermanos, como tú como creyente, hermano, hermana, tú como creyente, ahora sí tienes libertad. Pero libertad para vivir para la gloria de Dios. Lo otro sería libertinaje. Por eso el apóstol Pablo dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que usemos esta libertad para hacer la voluntad de Dios. Ahora Él nos ha capacitado para hacer su voluntad. Vivamos entonces para hacer su voluntad. Y dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que ahí en Génesis 24? Bueno, yo considero aquí, hermanos, que este siervo ve lo que está pasando y se da cuenta que esto es la respuesta de Dios. Y cuando esta joven, que se describe aquí como muy hermosa, virgen, y se da aquí su parentesco, dice que ella descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía a su casa. Esto habla muy bien de Rebeca también. Va a haber oportunidad de hablar de ella más adelante. Pero aquí vemos que esta joven es como diríamos nosotros, muy recatada. En ese tiempo, sobre todo, había esa separación muy marcada entre los varones y las mujeres. Y mayormente si era un extranjero. Entonces ella va a lo suyo. Ella va por agua y se concreta a llenar su cántaro y a regresarse a su casa. No trata de buscar o de entablar relación o amistad con aquellos extranjeros, con aquellos extraños. Pero aquí vemos entonces la iniciativa de este siervo. Él ve que aquello es de Dios y corre hacia ella. Y con esto, hermanos, dice ahí el versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Él ve la oportunidad. Y aquí, hermanos, quiero decir que nosotros también debemos estar alertas, atentos a las oportunidades que Dios nos brinda, que Dios nos presenta. Porque muchas veces estamos orando por algo y Dios responde, pero como que nos dormimos, como se dice por ahí, como que no estamos alertas. Y esto me recuerda, hermanos, a la iglesia cuando Pedro estaba encarcelado, ¿recuerdan? Y que estaban orando para que Pedro fuese libertado. Y mientras estaban orando, Pedro llegó a tocarles a la puerta. Y salió una jovencita y abrió la puerta y lo vio, pero no lo dejó entrar.
Y entró corriendo y les fue a decir, ¿verdad?, que afuera estaba Pedro. Dios responde, hermanos, pero tenemos que estar, no lo creía la iglesia, hermanos. ¿Qué? Esto parece contradictorio. Estaban orando para que Pedro fuese libertado, y cuando Pedro ya había sido libertado, la iglesia no lo podía creer. Y a veces nos pasa lo mismo. No sé, a lo mejor a usted no, pero a veces uno está orando, pidiendo por algo o por alguien, y Dios te responde. Amén. Y no lo puedes creer. O no te das cuenta que ya Dios está respondiendo a tu petición. Entonces tienes que estar atenta, tienes que estar atento para poder ver la respuesta de Dios. Las cosas, como hemos dicho, no suceden por casualidad. Las cosas suceden por causalidad. Y esa causa es Dios. Y aquí vemos que así lo entiende Eliezer, y corre hacia ella. Y le dice, dame de beber un poco de tu cántaro. Así que, hermanos, a veces debemos estar también no solamente atentos a las oportunidades. Si lo hubiera dejado ir, hermanos, se hubiese todo por lo que él había viajado, todo por lo que él había orado. En ese momento, hermanos, si lo hubiese dejado ir, que ella regresara a su casa. Por eso corre hacia ella, la alcanza y le dice, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y eso, como dicen por ahí, desata todo lo que viene a continuación. Se produce una reacción, pero él tuvo que accionar, tuvo que, como dicen por ahí, ponerse vivo, estar alerta, aún correr. Y también podemos decir que a veces hay que crear las oportunidades, no solamente esperar las oportunidades, sino crear las oportunidades. Aquí entra lo que a veces también se llama el testimonio o la amistad intencional. ¿Qué significa esto de la amistad intencional? No quiere decir que vas a buscar a alguien y hacerte su amigo o su amiga para ver qué le sacas, porque eso es malo. No, ya vi que este tiene, voy a ver cómo me acerco y me voy a ganar su confianza, me lo va a hacer mi amigo, mi amiga, para ver qué le saco. No, eso jamás debe de darse en un cristiano, pero sí buscar la manera de cómo relacionarte con las personas para poderles dar testimonio, para poder hablarles, compartir tu fe. Porque cuando usted a veces quiere llegar con extraños y hablarles del evangelio y compartir su fe, lo van a rechazar. Como dicen por ahí, ¿verdad? Lo van a batear. Ni lo van a escuchar. Si usted le da un folleto, lo va a tirar. No le interesa. ¿Qué? Por eso, la mejor manera de dar testimonio y de alcanzar a las personas para Cristo es por medio de tu testimonio, pero Amén. también a través de tu amistad, de relacionarte. Amén. Cuando no solamente relacionarte por relacionarte, no debes estar pensando relacionarte para beneficiarte, no. Eso a lo mejor va a venir como consecuencia, pero tu propósito de relacionarte, de crear las condiciones, las oportunidades, debiera ser para compartir tu fe, para compartir a Cristo con esa persona. Y es lo mejor que tú puedes compartir, el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que más quisieras para tu amigo, para tu amiga, para quien tú estimas? Que tenga vida eterna. Es la mejor muestra de aprecio, de cariño, de amor para esa persona. Así es que debemos
crear oportunidades, lo que se le llaman las amistades intencionales, deben ser con ese propósito. Pero aquí vemos también en el versículo 18 al 20 la actitud bondadosa y servicial de parte de Rebeca. Dice el versículo 18 al 20 de Génesis 24. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Vemos aquí la actitud bondadosa y servicial de parte de Rebeca. Ella responde. Bien podía haber dicho, para empezar, no era muy correcto que una mujer, y eso aún en tiempo de Jesús, se relacionara con un varón en público. Y luego, en segundo lugar, con un extraño. Pero vemos aquí cómo él se acerca a ella y la manera de pedir. Fíjense, eso es importante también, hermanos. Dicen por ahí que en el pedir está el dar. A veces nosotros exigimos. Dicen por ahí que hay dos palabras que casi son mágicas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Por favor. ¿Y la otra? Gracias. Por favor. Gracias. Pero a veces no, a veces pensamos que todos los demás tienen la obligación de servirnos. Y no solo pedimos, exigimos. Aquí él pide. Yo no sé si le dijo, por favor, podrías darnos, ¿verdad? Aquí está registrado de esta manera. Pero yo creo que lo hizo de una manera educada, de una manera cortés. Y ella responde también. Y vean cómo responde. Claro que sí. Inmediatamente baja su cántaro y le da de beber. Bien podía haber dicho, pues aquí está mi cántaro. Tienes dos manitas. Sirve. Pero ella lo hace. Le da. Y no solamente dice, le da a él, sino aún dice, voy a sacar también agua para tus camellos, para que beban agua tus camellos también. Y yo sé que estarán pensando, pues es que lo vio que traía camellos último modelo, ¿no? Que llevó 10 camellos, ¿no? De los mejores, y los cargó de regalos, de presentes. Y no, pues como, de seguro lo vio así que pues era un personaje importante, un hombre rico, 10 camellos bien cargados, con criados, pues ha de haber dicho Rebeca, pues de aquí soy, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, no hay tal interés en ella. Ahí aflora lo que hay en ella, es esa disposición, esa actitud de servicio, aún de bondad, porque dice, también para tus camellos. Y, hermanos, cuando usted actúa desinteresadamente, usted va a recibir más bendición que cuando usted lo hace con cierto interés. Si usted va a hacer algo por remuneración, pues a lo mejor sí le van a pagar lo que hizo. Pero si usted lo hace desinteresadamente, yo creo que usted va a recibir mayor bendición. Yo lo puedo decir por experiencia. Dios se ha manifestado en mi vida y yo creo que aún en mi familia. El Señor nos ha bendecido más de lo que merecemos. Porque así es Dios. Y esto es lo que vemos, lo que hace esta joven. Yo estoy convencido que lo hace desinteresadamente. Pero hermanos, una actitud así
una disposición así nunca va a quedar sin recompensa. Y aquí lo vemos. Como más adelante dice ahí en el versículo 22, es decir, cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre, quien Eliezer, un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos. Yo estuve ahí viendo la Biblia a cuánto equivalía un ciclo en cuanto a gramos, y luego busqué a cómo está el oro ahorita, bueno, no ahorita sino en la semana, al menos aquí en México, y saqué esta información. Usted puede hacerlo incluso ahorita ahí en su celular inteligente, ¿no? Pero yo aquí estaba viendo, medio ciclo equivale a 6 gramos. El gramo, la semana pasada, el gramo de oro estaba a 1,220 pesos. La semana pasada, el gramo de oro. Multiplique 1,220 por 6 gramos, que era lo que pesaba el pendiente, o sea, lo que las mujeres usaban en la nariz en ese tiempo. Estamos hablando de una argolla de 7,320 pesos. Luego, le dio 2 brazaletes. Entre los 2 brazaletes pesaban 10 ciclos, equivalente a 114 gramos de oro. Estamos hablando de oro, no de fantasía, no de fierro colado, de oro macizo. En total, los 114 gramos equivalen a 4 onzas. La onza de oro, la semana pasada, estaba a 34,596 pesos. 34,596 pesos la onza de oro. Multiplíquenlo por 4 onzas, que era el peso total de los 2 brazaletes, nos da un total de 138,384 pesos. Nomás por sacar agua para darle de beber un hombre a unos camellos. Dirán, no, pues así hasta yo. Pero ella no estaba buscando eso. Ella vio que era un extranjero, que era un viajero, que necesitaba tomar agua, que necesitaba darle agua, y ella se pone a su disposición, le sirve, le ayuda de esa manera. Así es que, hermano, hermana, lo que tú hagas, créemelo, nunca va a quedar sin recompensa. Tal vez no lo veas en ese momento, y tal vez no sea de la persona a quien tú apoyes. A lo mejor la persona a la que tú apoyas ni las gracias te va a dar. Pero va a haber otra persona que te va a bendecir. Porque al fin de cuentas es Dios quien tiene el control de todo. Y te va a bendecir y te va a dar más de lo que tú diste. Porque así es Él. Y más cuando lo haces en el nombre del Señor, lo haces por amor a Cristo, con mayor razón. Con mayor razón, porque entonces tú estás haciéndolo para Él. Por eso dice la Escritura que tú lo que hagas, no lo hagas como para los hombres, hazlo como para el Señor. Porque cuando tú lo haces como para los hombres, entonces tú vas a recibir el pago, la recompensa de los hombres. Pero cuando tú lo haces para el Señor, como para el Señor, vas a recibir doble, porque vas a recibir el pago de parte de los hombres. Y Dios aparte te va a recompensar. ¿Te das cuenta entonces? Que si lo haces en el nombre del Señor, para el Señor, tienes doble ganancia. Y no lo estoy inventando. La Biblia lo dice y usted ya lo ha experimentado también. Ahora, vemos aquí, dirá, y bueno, ¿y entonces qué estaba haciendo él? ¿Cómo es posible que dejara a aquella pobre mujer que le estuviera sacando agua y dándole a él y luego también a los camellos? Qué descortés, le hubiera dicho, ¿sabe qué, muchacha? Préstame tu cántaro, yo lo hago, ¿verdad? Vean
¿Qué es lo que estaba pasando en él? Versículo 21. Y el hombre estaba, ¿qué? Maravillado. El hombre estaba maravillado. Aquí dice de ella. Pero más que de ella, estaba maravillado porque estaba viendo cómo Dios estaba respondiendo a su oración. Así como él le había pedido a Dios, así como le había orado, ahí estaba manifestándose. Estaba maravillado, callando, para saber si Jehová había ¿qué? Prosperado su viaje o no. ¿Por qué no? Dijo, ¿por qué no se acomidió él? Porque él estaba maravillado, pero aparte de eso estaba esperando para ver si esto era la respuesta de Dios. Porque entonces, si él intervenía, entonces ya no iba a estar seguro si era su acción de él o era la acción de Dios. Hermanos, va a haber ocasiones en donde nosotros tenemos que mantenernos al margen. Sobre todo si le hemos pedido a Dios que actúe. Porque si no, al fin de cuentas, Dios no lo va a hacer, pero algo así sería bueno. Total, me estás pidiendo que te ayude, pero pues no me dejas. Tú lo quieres hacer, pues hazlo. Dios no va a ser así, ¿verdad? Pero nosotros, si le hemos pedido a Dios por algo, debemos dejar que Dios actúe. Hay cosas en las que va a depender de nosotros también. Como en este caso, dependió mucho de que él reaccionara y no la dejara ir sin expresarle su petición a esta joven. Como dije hace un momento, si lo hubiese dejado ir, se hubiese pasado el momento, la oportunidad. Hermanos, hay oportunidades que solamente una sola vez llegan a tu vida. Tienes que estar atento, tienes que estar atenta. Ahora, vemos por qué no intervino él, por dos razones. Una, porque estaba maravillado, extasiado. Como dirían por ahí, casi no daba crédito a lo que estaba pasando, ¿verdad? Así es Dios, hermanos. A veces Dios actúa de tal manera que lo ves y no lo crees. Decía alguien por ahí, yo como San Mateo, lo veo y no lo creo. Otro dice, no, yo como Santo Tomás, hasta no verlo, creer. Cuando Dios actúa, hermanos, nos sorprende. No debemos, como dicen por ahí, no debemos perder la capacidad de sorprendernos, sobre todo cuando estamos tratando con Dios. Él está dispuesto a sorprendernos cada día. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada día. Y por eso debemos estar a la expectativa. Pero la otra cosa dice, porque él quería estar seguro, quería estar convencido si aquello era de parte de Dios. Y por eso él se mantuvo al margen. No porque era flojo, no porque consideraba que no, aunque era siervo, pero él era mayordomo, no era un siervo común y corriente, no era un criado, no, él era mayordomo. ¿Cómo se iba a rebajar? No era eso. Él estaba esperando para comprobar que aquello era la obra de Dios, el accionar de Dios, la respuesta de Dios a su oración. Y por eso podemos decir, hermanos, que el actuar de Dios debe provocar en nosotros admiración y adoración. Esto es importante porque a veces nos quedamos solamente admirados, pero no adoramos. Quedamos sorprendidos nada más, pero no adoramos. Y este siervo, hermanos, queda sorprendido, se sorprende, pero además, ¿qué? Adora. Vamos a leer versículo 21 al 27 de Génesis 24. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas,
¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Voy a comentar aquí, entre paréntesis. Nacor era hermano de Abraham y Betuel era hijo dice, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz Nacor. Así es que Betuel era hijo de Nacor y ella era hija de Betuel. Entonces vendría siendo sobrina, fíjense bien, Rebeca vendría siendo sobrina de Isaac. Abraham era como su tío abuelo de Rebeca. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar en eso. En su momento vamos a analizar qué estaba pasando. Entre parientes era en ese tiempo, sí. Es más, era de preferencia que los matrimonios se dieran entre parientes. Pero ahorita no nos vamos a ocupar de ese detalle. Ya llegará el tiempo, el momento. Pero quiero seguir leyendo aquí en el versículo 25. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Después de todo eso, hermanos, de estar sorprendido, maravillado, ¿qué hace? Adora a Dios. Le da gracias a Dios. Y hermanos, eso es importante entonces. Que cuando nosotros veamos la acción de Dios, que cuando nosotros recibamos respuesta de parte de Dios, primeramente, sí, debemos estar maravillados, sorprendidos. No es cuestión de suerte, hermanos, otra vez. El mundo cree que es cuestión de suerte. No, yo siempre he dicho, es bendición de parte de Dios. Cuando algo va, oh, qué suerte. No, digo, no es suerte, es bendición de Dios. Debemos estar maravillados, sorprendidos de la respuesta de Dios. Luego, agradecidos. ¿Y cómo vamos a mostrar nuestra gratitud? En adoración a Dios. Aun cuando recibamos un beneficio de las personas, ¿verdad? Ser agradecidos con las personas. Esto es importante, hermanos. A veces no somos agradecidos con las personas. Pensamos que nos lo merecemos. Ah, me lo merezco. Yo he aprendido esto, ¿no? Y yo sé que algunos dirán, no, lo que pasa es que el pastor tiene complejo. Yo reconozco que lo que pasa en mi vida y aún lo que recibo es por la pura gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y por ese lado, hermanos, yo creo que también debe de haber gratitud en nuestro corazón expresado en adoración. A él no le importó, había llegado a tierra extraña, a lugar extraño. No importa, él ahí se postra y adora a Dios. Aún invoca el nombre de Dios. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Él mismo dice, guiándome. No dijo, es que yo puse en práctica mi experiencia,
mi conocimiento de las estrellas, del sol. En ese tiempo no había brújulas, no había guías de turista, no había mapas. Y por eso él reconoce que es Dios quien lo dio. Y yo creo, hermanos, que en ese tiempo necesitamos mucho de la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados por todos lados, de muchas maneras, por el mundo, por la sociedad, en cuanto a modas, en cuanto a moda, hablando de modas, no solamente de ropa, sino de música, de películas, ya no digamos pues de todo, aún cómo debes de actuar. En la sociedad, los influencers, se habla mucho de los influencers. Sí, hay influencers profesionales, pero muchos son influencers sin que tengan su canal de YouTube. Yo quiero decirte una cosa, tú puedes ser un influencer. Bien. Pero bien. Que a lo mejor no vas a poner tu canal, que no vas a recibir ingresos, pago por eso, pero sé un influencer para la gloria de Dios. Amén. Y si tú das testimonio por medio de tu conducta, por medio de tu manera de hablar, tu manera de actuar, como esta Rebeca, tu recompensa va a venir de parte de Dios. Y créeme que es mucho más de lo que recibirías si tuvieras tu propio canal. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene reservado para ti es para toda la eternidad. Y es más, dice la Biblia, que si tú le confiesas delante de los hombres, Él te va a confesar delante de sus ángeles. Amén. Imagínate cuando llegues a su presencia y Dios te diga, quiero presentarles aquí pon tu nombre ahí. Amén. Él nos va a presentar, como dicen por ahí, con orgullo, por decirlo así, delante de sus ángeles. Y lo digo porque lo dice, ¿no? Si no te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo no me voy a avergonzar de ti delante de los ángeles. Si me confiesas delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre y delante de los ángeles. Delante de su Padre nos va a presentar. Pero si nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él también se va a avergonzar de nosotros delante de su Padre y delante de sus ángeles. Y lo peor pudiera ser que Él te dijera, apártate de mí, no te conozco. Señor, pero si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre prediqué, si en tu nombre repartí folletos, si en tu nombre ofrendé, si en tu nombre diezmé. Y va a decir, no los conozco, no te conozco, hacedor de maldad. Porque fuiste una mala influencia de los que te rodearon, porque no diste testimonio. Esto es fuerte, pero es la realidad. Así nos lo revela Él en su palabra. Por eso es importante, hermanos, que nosotros de alguna manera estemos alertas de cómo estamos siendo influenciados, pero también cómo estamos influenciando. Porque de veras, hermanos, todos o somos influenciados o influenciamos. Esto es, haga de cuenta que como no estamos aislados, estamos inmersos en medio de una sociedad, en medio de un ambiente, cómo influye ese ambiente en nosotros y cómo nosotros influimos en ese ambiente. Y para eso necesitamos estar embebidos de la palabra de Dios, empapados de la palabra de Dios, para que
sepamos cuál es su voluntad y entonces actuemos conforme a esa voluntad suya. Ahora vamos a leer del versículo 28 al 32. Aquí del versículo 28 al 32 tenemos una recepción digna para el siervo de aquel que es bendito de Jehová. Dice versículo 28 al 32. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Aquí hace su aparición Labán. Más adelante vamos a hablar de él. El cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, o sea, vino a aquel hombre. Labán vino a Eliezer y le dijo: he aquí, dice, he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Aquí hay algo notorio. Ya empieza a decirnos qué clase de hombre era Labán. Ya después, más adelante, ustedes van a ver quién era Labán, cómo era Labán. Pero ya desde aquí dice que cuando vio que los pendientes, cuando vio los brazaletes que traía su hermana, él no vio tanto que por qué se tardó su hermana, ¿no? Sino luego vio los brazaletes, el pendiente y los brazaletes. Y entonces va hasta donde está Eliezer y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces, yo les digo que ya más o menos, porque más adelante Labán va a ser el suegro de Jacob. Y Labán se lo quiere transar en varias ocasiones, ¿no? O sea, Labán era un hombre materialista. A diferencia de Rebeca, que Labán sí estaba buscando su interés personal, estaba buscando sacar provecho. Pero como quiera que sea, él considera que aquel hombre es bendito de Jehová. Y por eso les decía yo que en estos versículos del 28 al 32 vemos una recepción digna para el siervo de aquel que es bendito de Jehová. Sí, en este caso vemos cómo Labán puede percibir en Eliezer que es bendito de Jehová. Pero ¿saben por qué Eliezer es bendito de Jehová? Porque Abraham, su amo, era bendito de Jehová. Y ya decíamos la vez pasada, ¿verdad?, cómo la bendición, en este caso de Abraham, alcanza a su hermano Nacor, porque luego vemos que ya tiene hijos, y como aquí esa bendición de Dios sobre Abraham alcanza también a sus siervos, a los que están en casa. Eso es algo importante, hermanos. Cuando tú confías en Dios y dependes de Él, confías en Él, Él va a bendecirte, pero también va a bendecir tu casa. ¿Recuerdan aquel carcelero de Filipos que les dijo a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Y tu casa incluye tus hijos, pero aún tus siervos,
Yo no sé si usted tenga siervos o quien le ayude en casa, no sé si usted tenga trabajadora doméstica o no, no sé, ¿verdad? Si alguien le va a lavar su ropa, planchar sus ropas, si le va a hacer el aseo a su casa. ¿Sabe una cosa? Aún esa persona va a ser bendita por causa de usted. Usted va a ser motivo de bendición. Primero, usted le va a bendecir pagándole. Páguele bien, no le regatee. Páguele bien. Y luego, aparte de lo que usted le va a bendecir, tómelo como que está bendiciendo a esa persona. Aparte de esa persona, ¿qué? Dios la va a bendecir también. Porque usted es bendita de Jehová. Porque usted es bendito de Jehová. ¿Se da cuenta de todo lo que implica esto? Entonces, pero vemos cómo este siervo de Abraham recibe o tiene una recepción digna. ¿Por qué? Porque dice, he preparado. ¿Por qué estás fuera? ¿Por qué estás acá fuera de la ciudad? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Versículo 32, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Hermanos, Labán al menos vemos que sí era un buen anfitrión. Independientemente si él estaba viendo a ver qué, él estaba siendo un buen anfitrión. Y esto es importante, hermanos, ser buenos anfitriones. Cuando usted invite a alguien a su casa, sea buen anfitrión. Y si alguien le llega de improviso o que no lo haya invitado, recíbala bien. Nomás quiero utilizarlo como ejemplo, que quede claro, no me quiero parar el cuello. Antes todavía pasa el cartero. Y un día estaba haciendo mucho calor y lo vi bien sudado. Él con su talega ahí, ya se va cargando. Y lo vi así y le digo, ¿no quiere un vaso de agua? Ah, sí, por favor. Le digo, es más, ahí tengo Coca-Cola bien fría. Dice, hágame la buena. O sea, que no creyó, ¿verdad? Le digo, ¿es en serio, ¿Es en serio? Agarré y le ofrecí un vaso de Coca-Cola bien fría. Perdón, que está haciendo comercial. La Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y hermano, créanmelo, que eso marcó una diferencia. Después me buscaba, a veces aunque no traía correspondencia, pastor, ¿cómo está? Un detalle así. Hace tiempo también una familia iba pasando la mamá y su niña, ¿verdad? Y ya vio que era iglesia y le ofrecimos agüita fresca de mandarina. Y créanmelo, pasaron los años y se acordaban ellos que un día pasaron y le ofrecieron una agüita fresca de mandarina. O sea, esos pequeños detalles, hermanos, pueden marcar una diferencia. Hay que ser bueno anfitrión. Y vemos cómo Labán se pone dice, preparó agua para que Eliezer lavara sus pies y también los criados que venían con él. Y qué tremendo es, hermanos, que Jesús en el Nuevo Testamento, un hombre lo invitó a su casa, ¿se acuerdan? Y luego llegó una mujer y se metió hasta donde estaba Jesús. Y empezó a llorar ahí postrada delante de Jesús, con sus lágrimas estaba mojando los pies de Jesús y con su pelo estaba enjugándolos, estaba secándolos. Y aquel hombre dijo, si ese hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo estaba tocando. Jesús le dijo, oye, Simón, tengo algo que decirte.
Yo llegué y no me diste el beso. Llegué y no lavaste mis pies. Qué mal anfitrión eres. Y conste que lo invitó. No, Jesús no se autoinvitó. No. Aquel hombre invitó a Jesús a su casa. Y no lo recibió como debía haberlo recibido, con beso y lavarle los pies, porque era lo que se acostumbraba en ese tiempo. Entonces, hay malos anfitriones. Y Dios lo está viendo. Y yo estoy seguro que Dios va a recompensar a los que son buenos anfitriones. Pues bueno, vemos aquí cómo Eliezer, como dije antes, no era cualquier siervo. Era el siervo de Abraham, bendito de Jehová. De tal manera que también Eliezer era bendito de Jehová, porque la bendición de Dios a Abraham alcanzaba también a Eliezer. Y hermanos, esto se cumple. Dios había dicho que él iba a bendecir a los que le bendijeran, pero también iba a maldecir a los que le maldijeran. Y de alguna manera también esta bendición iba a alcanzar a la casa de Rebeca, a Labán, a Milca. También ellos iban a ser bendecidos por haber recibido bien a un bendito de Jehová. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que Jesús dijo también, que si usted ofrece aún un vaso de agua, y así lo dice, ¿verdad? ¿Qué? No quedará sin recompensa. Y también dice que no debemos, el autor a los Hebreos dice que no debemos olvidarnos de la hospitalidad, porque por ella, o sea, por la hospitalidad, muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Por eso dice, no se olviden de ser hospitalarios. Versículo 33, Génesis 24, 33. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Le pusieron delante qué comer, seguramente un banquete, seguramente buena comida, recién hecha. No sé, no dice si mató el becerro gordo o no, pero sí, buena comida. Pero, ¿cuál es la reacción de este siervo? Dice, no comeré hasta que haya declarado cuál es mi propósito, hasta que haya cumplido con mi misión, con mi encargo. Y aquí, hermanos, yo entiendo que para ser un siervo fiel como Eliezer, la prioridad es cumplir con la voluntad de su Señor antes que su propio bienestar. Eliezer está pensando en lo que su Señor le había encargado. ¿Tendría hambre? Yo creo que sí. Pero antes que su estómago, antes que su propia necesidad, antes que satisfacer sus deseos, él quiere satisfacer los deseos de su amo. Él quiere cumplir con la orden de su amo. Y por eso podemos decir, hermanos, que un siervo fiel antepone los intereses de su Señor a los suyos propios. O sea, su prioridad es hacer la voluntad de su amo antes que hacer su propia voluntad. Su prioridad es agradar a su Señor antes que agradarse a sí mismo. Y esto lo encontramos una y otra vez en la Escritura, una y otra vez en el Nuevo Testamento.
De tal manera que Mateo 6:33 dice, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen primero hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Y lo demás vendrá por añadidura. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a suplir. Primero procura agradar a Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, y lo demás va a venir por añadidura. Eliezer, este siervo fiel, dio prioridad a cumplir la voluntad de su Señor antes que satisfacer su hambre. Del versículo 34 al 48 encontramos que el testimonio fiel y convincente del siervo. Voy a, a leer versículo 34 al 48. Es el testimonio. Escuchen cómo él da testimonio. Del versículo 34 al 48. Dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Aquí, hermanos, otra vez insistimos, él en ningún momento quiso usurpar el lugar de su amo. Él siempre estuvo consciente, porque incluso dice, y tomó 10 camellos de su amo, de Abraham. Y los regalos que llevaba eran de su amo Abraham. No, él nada lo hizo, como dicen por ahí, a nombre propio. No le dijo a Rebeca, esto es mío, yo te lo doy. ¿No? Él siempre antepuso la dignidad de su Señor. Y aquí lo vemos. Dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, soy siervo de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirlo. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahí está, hermano, dando su testimonio, sin omitir nada. Él dice, yo le pedí a Dios así y así y así. Aún desde que salí de allá de la casa de mi amo, él me dijo, Dios va a enviar su ángel para que prospere tu camino.
Este es un testimonio, diríamos nosotros, evangelístico, porque está dando testimonio a esa gente de cómo Dios lo guió. Dios me guió. Y Dios hizo así como yo le pedí, así lo hizo exactamente. Podemos decir, hermanos, que un testimonio así no puede pasar desapercibido. Un testimonio así, convincente. Por eso es importante, hermanos, que cuando nosotros hablemos de las cosas de Dios y demos testimonio de Dios, lo hagamos con seguridad. Porque si nos ven así como tartamudeando, como que sí, no, como que nosotros mismos no estamos convencidos, entonces ¿cómo vas a convencer a alguien? Claro, nosotros no convencemos. Cuando hablamos de las cosas de Dios, nosotros no somos los que convencemos, es Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero es importante que tú, cuando hables de Dios, cuando hables de Cristo, lo hagas con seguridad, con certeza. Porque si tú misma no estás convencida, entonces ¿cómo va a hacer que la otra persona se convenza? Amén. Por eso es importante, hermanos, que lo que tú dices puede ser importante, sí, pero todavía es más importante cómo lo dices. Si lo que dices es importante, entonces dilo como tal, con certeza, con firmeza, sobre todo si es la verdad. Si muchos dicen mentiras y lo dicen con tanta convicción que hasta te convencen. Dicen por ahí que si te repites la mentira 15, 20 veces, te convences de que es verdad. Entonces, si hay personas que las convencen con mentiras, con falsedades, por la manera en que se los dicen, hermano, si tú dices la verdad y tienes la verdad, entonces dilo con certeza, con confianza, sabiendo que Dios respalda tu testimonio, como este siervo así lo entendió. Un testimonio así, hermanos, como el de este hombre, no da lugar para la indiferencia. ¿Qué quiere decir? Quienes lo estaban escuchando tenían que tomar una decisión. ¿Dónde vemos esto? Ahí del versículo 49 al 51. Voy rápido, hermanos. Dice, ahora pues, después de que ha dado su testimonio, dice versículo 49, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, también declarádmelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete. Sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Hermanos, nos convenció. Su testimonio nos convenció. Y por eso dice aquí, ahora pues, declárenme. O sea, no pueden quedarse neutrales. Si sí o no, pero díganmelo de una vez. Y es lo que a veces nosotros fallamos en ese sentido. Cuando damos testimonio de, bueno, ya te lo dije, pues ahí considéralo. Hay cosas en las que, ¿sabes qué? La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú ya escuchaste, ahora te corresponde a ti, y ahora es entre tú y Dios. Esto suena fuerte. Dije, yo no voy a convencer, usted no va a convencer, es Dios quien lo va a hacer, pero sí nuestro testimonio tiene que ser claro. Claro. Y en ese sentido vemos como el testimonio de este hombre
no pasa desapercibido, de tal manera que requiere una respuesta y la recibe. Dice, de Jehová ha salido esto, y no podemos hablarte malo ni bueno. Aquí Rebeca, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Alguien dirá, ¿qué pasó? ¿Así tan fácil la soltaron? Por cuestión de tiempo no vamos a terminar de analizar el pasaje, pero ya no va a haber una tercera parte. Pero vemos que con todo eso, sus hermanos, su padre, no le imponen. Le dicen, pues hay que preguntarle a ella. Y en ese tiempo, estamos hablando de hace 3.500 años. Y aún hace 3.500 años vemos a una familia en donde la voz de la joven, en donde la voz de la mujer cuenta. ¿Cómo es posible que ahora estemos viviendo en pleno siglo XXI y todavía haya lugares, todavía haya pueblos? Y en mi Guerrero todavía hay pueblos en donde los padres hacen arreglos para vender a sus hijas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que ya hace 3.500 años atrás la voz de la mujer era oída, era respetada? Porque ellos entendieron que esto venía de parte de Dios. Por último, hermanos, ya lo había mencionado antes, cuando recibamos respuesta de parte de Dios, debe de haber adoración y celebración también. Dice versículos 52 al 54. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, o sea, cuando ellos dijeron, ahí está Rebeca, que se cumpla la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Jehová, tómala, sea la esposa del hijo de tu Señor. Dice el versículo 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi Señor. Enviadme a mi Señor. Ahí dice que comieron y bebieron. Eso es celebración. Festejaron. Y esto, hermanos, tiene también mucho significado, mucho sentido. Cuando nosotros recibamos respuesta de parte de Dios por aquello que hemos estado orando, por aquello que hemos estado pidiendo, y recibamos esa respuesta y veamos que ya Dios respondió, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser agradecidos, adorar a Dios y además ¿qué? Celebrar. Vamos a celebrar. Ahí está, en ese orden. Entonces, vemos cómo Dios tiene mucho que enseñarnos a través de su palabra, cosas muy prácticas que se aplican ahora. Si eso se aplicó hace 3.500 años, ahora también, hermano. También debemos ser agradecidos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos también, con toda confianza, pedirle. Y Él va a respondernos. Él mismo ha dicho, pedid, ¿qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que busca encuentra. El que pide recibe. Así es que, entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y sobre todo quiero terminar leyendo en Mateo 24, ya como a manera de aplicación. No quiero
Nada más voy a leerlo, no voy a comentarlo. Mateo 24, del 45 al 51, dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 4:12: ahora bien, se requiere que los administradores, se requiere que los siervos sean hallados fieles. Cada uno sea hallado fiel. Y tú, mi hermano y mi hermana, eres un siervo y una sierva de Dios. Amén. Y por lo tanto se requiere que seas hallada fiel, que seas hallado fiel. Amén.